La vida comienza en el campo. Aquí inicia Agropecuariamente Solidario, la mano amiga del campo. Programa dedicado a quienes trabajan en nuestro campo colombiano. Agropecuariamente Solidario. Bienvenidos. Amigos del campo, bienvenidos una vez más a Agropecuariamente Solidario, el espacio donde aprendemos todo sobre nuestro campo, gracias a la cooperativa Comuldesa y al Instituto Comuldesa IAC. Y hoy en este programa, don Gentil Hernández Trujillo nos estará hablando acerca de la reseña histórica del caldo de Bordelés, caldo microbiológico, y además nos estará dando los materiales y cómo podemos preparar este caldo. Preste mucha atención y bienvenidos. Los buenos consejos son para ponerlos en práctica. En Agropecuariamente Solidario, la voz de la experiencia, Gentil Hernández Trujillo. Muy buenas, mis amigos. Entonces vamos a continuar acá con la elaboración de los caldos microbiológicos. Un cordial saludo para todos ustedes, nuestros oyentes, donde quiera que se encuentren, ¿cierto? Desde la finca y aquí desde los estudios del Instituto Comuldesa en su programa radial denominado Agropecuariamente Solidario, ¿cierto? Con el campo, con ustedes. Ojalá saquen provecho de todas estas informaciones que estamos acá desarrollando, transmitiendo. Ala, todavía sin empezar a trabajar, ¿dizque porque no tiene plata? Sea serio, hace tiempo lo están esperando en Comuldesa con el préstamo que su proyecto necesita. Póngale ganas, si lo que le falta es plata, en Comuldesa se la prestan. Vaya rapidito, que le tienen cosas nuevas. Y crezca con Comuldesa, su respaldo financiero. Muy bien, entonces había quedado pendiente iniciar con algunos caldos. El caldo de Bordelés al 1%. Este es como fue el primer fungicida inventado. Habla la historia fue el primer fungicida que se inventó por allá en Europa, más exactamente en Francia, en un viñedo, un cultivo de uva, ¿cierto? Por ahí cultivan mucho la uva. Apareció de pronto una enfermedad en un cultivo de uva y no se sabía qué tipo de enfermedad era. Entonces un fitopatólogo, Alexis Millar, se puso a investigar, entró al cultivo a investigar a ver de qué se trataba la enfermedad que estaba atacando al viñedo. Pues le producía caída de la hoja, esa enfermedad desfoliadora, o sea, caída de las hojas de los uvos. Pero investigando la enfermedad, encontró que por la orilla de los caminos, por la orilla del cultivo hacia los caminos, como pasaba gente, ¿cierto? El cultivo se encontraba sin pérdida de hojas, no era desfoliado, ¿cierto? Por las orillas del camino o por las orillas del mismo cultivo, encontró gran parte que las hojas no se habían caído a pesar de que estaba la enfermedad, y que hacia el centro sí el cultivo presentaba desfoliación, o sea, pérdida de las hojas. Indagó con el dueño de la finca acerca de esa situación, porque por los bordes de los caminos el cultivo estaba en mejores condiciones, de mejor color, ¿cierto? Más vigoroso y sin pérdida de hojas, es decir, en buenas condiciones. Y entonces el dueño de la finca le informó que él había fumigado, que había aplicado sulfato de cobre mezclado con cal y agua, y había fumigado por los bordes de los caminos para que la gente que pasaba no se robara las uvas, y encontrando que esa parte pues era la más sana, ¿cierto? Entonces ahí se descubrió que era un caldo. Se llamó caldo de Bordelés, quiere decir borde de los caminos, eso es lo que quiere decir caldo de Bordelés. Ya ustedes, entonces quería contarles esta historia para que aprendan también dónde se originó el primer fungicida en la historia, ¿cierto? Entonces este preparado fue el primer fungicida que se encontró en Francia, ¿cierto? Al 1%, ¿por qué? Entonces vamos a hablar de por qué al 1%. Ayer que llegué, tú estabas despeinada y la puerta de atrás yo escuché que sonaba. ¿Será que tú? Entonces, ¿qué materiales se utilizan? Primero, 100 litros de agua. Luego cogemos 1 kilo de sulfato de cobre. Luego 1 kilo de cal viva. ¿Ok?
cal agrícola o cal dolomita, y un machete para probar la mezcla. Un machete no para cascarle algo otro, no, sino que se utiliza un machete para medir también el grado de acidez de este caldo de Bordelaise. Entonces, agua, sulfato de cobre, cal viva y como herramienta para probar el grado de acidez, un machete, ¿cierto? De esos de hierro. Entonces, esta es la historia de este caldo y vamos a ver cómo se prepara, ¿cierto? Entonces, nos toca utilizar 2 recipientes. Tienen que poner mucha atención de cómo se prepara este caldo porque hay que tener cuidado. Hay que coger 2 recipientes, lo llamamos el recipiente A y el otro el recipiente B. En el recipiente A, entonces cogemos el kilo de cal y lo mezclamos en 90 litros de agua. Ese es el recipiente A. 1 kilo de cal viva en 90 litros de agua. Y en el recipiente B, entonces llevamos 1 kilo de sulfato de cobre en 10 litros de agua. 1 kilo de sulfato de cobre y lo mezclamos en 10 litros de agua. Revolvemos bien esta mezcla del recipiente B y la llevamos al recipiente A. No lo vayan a hacer al contrario. Cogemos la mezcla del recipiente B y la llevamos al recipiente A. Y entonces ahí, en una caneca de 100 litros de agua, ahí hacemos toda la mezcla. En el siguiente programa, porque aquí el tiempo me están indicando que ya vamos a pasar a comerciales, ¿cierto? Como en la televisión. Entonces, para el próximo programa voy a repetir esta fórmula y la manera de prepararlo. Muchas gracias por hoy. Quien sabe lo que siembra y cómo lo siembra, no le teme a lo que cosecha. Agropecuariamente Solidario, la mano amiga del campo.